tiempo desde que nos tuvimos el placer de contar con Alberto Mínguez, que nos dio, pues, bajo mi punto de vista, unas claves muy interesantes para la mejora. En primer lugar, os voy a comentar cómo tengo más o menos estructurada esta sesión. En primer lugar, vamos a ver un análisis de los tramos que se dieron en la segunda sesión, que se mandaron, de las respuestas que habéis dado y para comentar un poco, un breve de los diferentes recorridos. Después hablaremos de una parte muy importante para la mejora, que es el análisis posterior a la carrera. Entonces, yo os comentaré lo que he usado yo hasta ahora y lo que uso actualmente, y si vemos que hay tiempo, pues también puedo explicar, si alguno de vosotros o no conocéis, cómo aplicar un programa muy sencillo que hay para todos aquellos que tenéis GPS, para introducir los recorridos en un mapa de orientación. Y a continuación, pues os comentaré un pequeño ejercicio que hay en un entrenamiento, que hay muchos, pero hay uno que es muy práctico y yo creo que es muy clave para, o sea, él es bastante bueno para lo que es el planteamiento de un tramo de orientación, de una carrera de orientación. Y a posteriori todo va en función del tiempo que dispongamos. Analizaremos algunos tramos y mi idea era que a través del track ves cómo lo ejecutaron los corredores, diferentes corredores en la última prueba que se organizó aquí en Murcia, en el Costa Cálida. Y así podemos ver, pues, las decisiones que ellos tomaron y cómo las ejecutaron. Entonces, en primer lugar, voy a ver si voy a compartir pantalla. ¿Me has inhabilitado lo de compartir pantalla, José? ¿Eh? Ahora, vale. ¿Me estáis viendo la pantalla? Sí. Con todos los recorridos, ¿no? Sí. Bueno, va a ser rapidillo. A ver, como al final fuisteis unos pocos los que mandasteis el recorrido, pero bueno, básicamente yo creo que se ven todos los recorridos. En el tramo que hay del 5 al 6, vemos diferentes recorridos que se han ido mandando. A ver, un momento. Aquí vemos uno que se ha salido fuera. No sé, Sobre todo, ¿me escucháis? sí, pero no has abierto el mapa. Ah, ¿no? Espérate un momento. A ver, un momento. ¿Ahí os vale o no? No se ve. ¿No se ve? No, ¿Y ahora? ahora sí. Ahora sí se ven los recorridos, ¿no? Sí. Venga, vale, correcto. Bueno, básicamente lo que habéis usado la mayoría, pues es similar. Entonces, hay una persona que me lo ha hecho muy bien, Luis, que no sé, perdón, Luis no, a ver, que me ha marcado prácticamente los tres recorridos que hay del 5 al 6. Entonces, yo creo que hay tres opciones, hay muchas opciones, ¿no? Pero hay tres que son la más directa, que evidentemente nos requiere, o sea, requiere una menor distancia, pero aumenta el desnivel. Y el terreno es más, bajo mi punto de vista, es más complicado. Si alguien quiere hacer algún comentario, que lo haga. Esto nos lo manda José Manuel Martínez. En este caso, la primera está clara, los elementos que usa. En la ruta verde, que es la más rápida, vemos que nos marca los elementos que usa. En un primer lugar, utiliza el collado con la vaguada para desplazarse. Si nos damos cuenta, sería este collado, que está formado por la loma. Luego emplea la vaguada, otro collado, que vemos ahí, y ya se deja caer por la vaguada.
Aquí esto requiere una lectura importante y pues, para elegir el punto de ataque. Él como punto de ataque, pues al parecer ha visto estos cortados. Cuando tú eliges una ruta de bajada, pues evidentemente, si la rambla no te permite o la vaguada no te permite, pues vas por el lateral. Por el lateral tienes más visibilidad y puedes ir leyendo los diferentes elementos que te ayudan para atacar. ¿Esta qué pasa? Pues que si sumáis curvas de nivel, pues tiene ahí pues unos 40 metros de desnivel que hay que subir y evidentemente luego se bajan. La otra ruta, la más al sur, que no requiere casi subida, salvo en la parte final, si nos damos cuenta, pues es muy sencilla, es bajar por la rambla o en este caso por el espolón, lo que mejor nos vaya. La vaguada es una referencia buena, vamos acompañándonos. Aquí dejamos la rambla o la vaguada a nuestra derecha y vamos por la ladera izquierda, que tiene pinta de que se va a correr mejor. Y aquí hasta el final, hasta que nos encontramos con el cultivo. Aquí, si os dais cuenta, es todo bajada, menos esta parte que es la subida. Aquí, ¿qué elemento tomamos? Pues evidentemente podemos ir leyendo los terraplenes, la curva probablemente no tenemos por qué verla, pero lo que sí vamos a ver va a ser ese collado, que es nuestro elemento para subir. Si no queremos bajar hasta el final y subir por la vaguada, ya desde aquí podemos intentar ir recortando por ahí. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues cogemos rumbo y tenemos que ir leyendo los diferentes pasos. Aquí tenemos el paso de una vaguada, de otra vaguada. Esto es importante, esa. El paso de esta vaguada, podemos ver esos tres arroyos, la confluencia de esos tres arroyos. Aquí cruzamos y es importante ver, vamos a ver un momento, ver esta vaguada para atacar. O sea, y aquí directamente cogemos el espolón hacia arriba y ahí ya el ataque lo hemos simplificado al subir por el espolón. Es una zona amarilla amplia, el elemento es un elemento característico, entonces hay que tener precaución si hay matorral o hay monte bajo de no pasarlo. Pero bueno, el ataque creo que es sencillo. Y luego la otra alternativa, que es la de la de aquí mantener curva de nivel, que yo particularmente creo que casi es más corta y te ahorras al final esta pequeña subida, pero conlleva el ir corriendo por el monte y tienes que ir muy atento. Aquí, evidentemente, la referencia, una vez que coges curva de nivel, pues es ir pasando la vaguada amplia esta que tenemos aquí, esta vaguada, ir dejándonos la zona esta rizada de relieve. Y aquí también apreciamos otra cosa. Aquí vemos que la pendiente, esa zona de pendiente, es más pronunciada y aquí se amplía un poco. Con lo cual vamos a ir yendo por el cambio de pendiente. Esta vaguada también nos ayuda. Y luego, en la parte final, el espolón. Aquí, pues, está clarísimo que tenemos que caer a buena altura para visualizar al final las vaguadas y el ataque. Desde la zona amarilla el ataque se hace mejor porque se alarga el control usando el espolón. Aquí va un poco más directo, requiere más lectura en la parte final. Cualquiera de las tres, en función de cómo sea cada corredor, es válida. Bueno, vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí hay un detalle que ha sido un error por mi parte en no dar ese trozo de mapa, pero a nosotros como enseñanza también tenemos que sacar que a la hora de doblar el mapa es interesante no tapar posible itinerario. Aquí, pues Luis ha visto que aquí probablemente había un posible itinerario con un ataque. Evidentemente él ha simplificado hasta el camino y ha utilizado esta vaguada como punto de ataque. Alarga el control, pero lo asegura. Aunque bueno, probablemente desde aquí no hubiera sido tampoco mala salida, mala función. Esta es igual, esta aquí marca dos de las que había marcado José Manuel y esta otra similar a la que aquí vemos que se ha apoyado en esa confluencia de vaguadas para el ataque final, en lugar de ir directo como habría ido José Manuel.
Y aquí tenemos Pedro, que nos ha ido marcando todos los elementos, todos los detalles del relieve en que él se hubiese ido fijando. Mira, evidentemente aquí hay detalles pequeños que en una carrera rápida, pues sí, son elementos interesantes, pero bueno, esta piedra, por ejemplo, que aquí parece que me indica una piedra, pues hubiese sido mejor la confluencia, o aquí directamente salir a coger la confluencia esta de vaguada. El collado es un buen elemento, aquí este collado también es un buen elemento, la vaguada. Aquí utiliza un elemento que yo creo es muy pequeño para atacar. Los detalles de relieve son los buenos, los que ha ido ahí usando. Los cortados estos son buenos, pero bueno. Vamos al siguiente tramo, que es el del 13 al 14. Aquí vemos José Manuel que nos ha marcado otras dos opciones que son buenas. Sobre el mapa de José Manuel vamos a marcar otras dos que he visto interesantes. Ha habido un tramo que alguien directamente ha subido al camino. A ver, un momento, esta. Ha subido al camino. Aquí ha seguido el camino rápido. Y si mal no me equivoco, pues ha utilizado y desde la curva ha atacado. Y luego otro itinerario que también he visto interesante ha sido la salida apoyándose en la vaguada por el espolón, por aquí al collado, aquí a curva de nivel, hasta usar el camino y desde ahí atacar. Entonces os comento, el tramo central, que es bastante rápido, yo creo que está bien, lo que requiere es una ejecución buena. Lo bueno es que es el que menos distancia marca, pero no requiere lectura. Hay un punto seguro de ataque que es la curva del camino, evidentemente. Aquí, si nos damos cuenta, ha usado lo que es la loma para atacar. Ha habido opciones que desde aquí, en esta salida, han usado el collado y aquí han pasado aquí ya directamente. Nosotros está claro aquí que en la salida, si cogemos la opción sur, bueno, la opción, perdón. Si cogemos la opción del camino, que es esta, nos va a requerir una subida fuerte, pero después ya corremos rápido por el camino. Esta es la que os he indicado antes. Y aquí, desde la curva, atacar. Está bien porque el ataque final lo ha hecho a través de la vaguada, de la rambla. Y luego tiene también una línea de parada muy buena, que es el camino. El cruce del camino, el cruce del camino con la vaguada es un elemento fijo que nos lleva seguro al control. Aquí, si nos damos cuenta, el control está en una vaguada paralelo a la vaguada, una vaguadita pequeña. Entonces nosotros aquí, evidentemente, nos desplazaremos por el lado izquierdo de la vaguada. O sea, nosotros lo que haremos aquí será, una vez que lleguemos al cruce, por el lado. Si nos podemos meter por la vaguada, pero si nos metemos por la vaguada nos podemos pasar el elemento en el que está el control. Entonces, si va paralelo, lo cazaremos. Las otras opciones que hemos dicho, bueno, esta es la opción que he dicho yo por la parte sur, que aquí se deja caer por el espolón, utiliza el collado como referencia, aquí vuelve a utilizar este collado como elemento de referencia, pero lo obvia y se va directamente al camino, y desde el camino, desde la curva ya ataca. Se deja caer. Aquí da dos opciones. Una, el ataque más seguro, que sube un poco pero alarga el control por la vaguada, que es el que os he comentado antes, y otra, aquí a curva de nivel, que evita la subida. El de curva de nivel,
requiere una lectura, o sea, una lectura mejor para que el ataque, para la hora de caer a la altura. Inconveniente, si nosotros caemos a la vaguada y nos hemos pasado, perdón, os lo voy a ampliar. Si nosotros hemos caído a la vaguada y no sabemos si estamos más arriba o más abajo, siempre nos queda la opción de bajar hasta la confluencia y volver a subir. Si no sabemos a la altura de la vaguada que hemos caído. Esa es una. Esta es la que os he comentado antes, que era la recta. Y esta es la de José Manuel. A ver, un momento. Que ya hemos visto. Aquí José Manuel nos da otra opción que para el ataque al control también está bien, que es usar el collado. Voy a ir marcándolo. Una cosilla, si alguien quiere apuntar algo sobre alguna ruta, que lo comente. Aquí tenemos ese collado de paso. Aquí ha subido y ha vuelto a ampliar esta bifurcación. Ese collado, si os dais cuenta, va buscando collados, que son elementos muy claros de ataque. Aquí ha hecho lo mismo. Aquí este espolón con ese collado en la parte sur. Aquí prácticamente, si os dais cuenta, no ha subido casi nada. ¿Sabéis? Aquí ha vuelto a utilizar otro collado. Aquí se ha dejado caer y aquí ha subido un poco. Prácticamente se ha ido al camino. Y aquí, pues, siempre podría haber hecho un poco de recorte para evitar el volver a subir aquí. Podría haber ido a curva y haber caído un poco más abajo. Mira, pero bueno, al final ha usado como referencia la curva del camino. Y ese sería ese tramo. ¿Y tu opción personal cuál sería, José, tu elección? Pues en la anterior, perdón, en la anterior que no lo he comentado, mi opción, quizás, aunque sea más rodeo, quizás es la de la sur, porque no subes casi nada. Y te ahorras el bregar por aquí, por el camino, ya es muy segura, porque tiene el collado. En este caso, a mí esta última de José Manuel está muy bien y la recta también me gusta, ¿sabes? Con el ataque desde aquí. La recta tiene la parte final que hay esa subida, que bueno. La verdad es que el mejor ataque, aquí tampoco es mal ataque, porque si os dais cuenta ha ido a coger la parte del espolón y el final del camino. Lo que pasa es que te exige subir, te exige cruzar este barranco. Y aquí se puede mantener una velocidad alta de carrera. Si os dais cuenta, en ningún momento hay grandes desniveles, y aquí hasta incluso se podría haber permitido el lujo de, en lugar de subir aquí tanto, haber corrido por aquí a curva y prácticamente no hubiese tenido desnivel. Usar el espolón, que este espolón tiene una pinta muy buena para acabar corriendo, y lleva la seguridad de la rambla al lado, llegar al camino y el ataque hubiera sido muy rápido, creo yo. Esta quizás me gusta más. La del camino, el inconveniente que tiene es que tienes ahí una subida bastante alta y te separas bastante. Y el camino serpentea mucho. Hombre, evidentemente es muy seguro, porque casi sin leer relieves llegas al camino y tienes que ir atento solamente a la curva que te deja caer, que puedes quedarte antes y hasta incluso ese. Bueno, a ver, un momento. Esta es otra, que aquí lo que hace, en lugar de irse por lo que he comentado antes, en lugar de irse por la parte superior, pues se va por aquí, por el collado. Pero vamos, son similares todas. Al final se trata de leer el relieve lo mejor posible. Y esta es la que hemos comentado. Esta también es similar. Como veis, la central es la que más de estos tiene. Y esta es lo que hemos comentado antes. Ha utilizado aquí lo que ha ido marcando todos los detalles. Que aquí está muy bien porque los detalles, la mayoría de los detalles que ha ido marcando son de relieve. Estos detalles están bien, pero son detalles de confirmación, porque
un cortado puede ser pequeño, la piedra no tienes por qué verla. Estos elementos son peligrosos el ir buscándolos. En el ataque, visualizar la piedra está bien porque es la parte final. Entonces puedes ver la piedra, pero a lo mejor la piedra entre la vegetación, la piedra puede ser un elemento en este caso más difícil de ver que el propio elemento. Lo tapa la ruta que ha marcado él. Pero bueno, es interesante ver el análisis y todos los elementos que ha ido marcando. Que ahora para el ejercicio que os propondré, es importante saber discriminar todos estos elementos. Bueno, esta ruta es sencilla. Ha habido prácticamente dos selecciones de ruta. José Manuel nos dice la más sencilla, o una de las más sencillas, que es usar el camino y hacer un recorte en la parte final, que es evidente porque es una curva, y aquí seguir por el camino hasta usar el collado para el ataque, o ya desde aquí directamente, que es una zona amarilla donde se tiene que correr rápido, pues ir directo. Aquí pues tienes que ir muy atento vamos a marcarlo, tienes que ir muy atento pues a los elementos del relieve. Yo creo que esta loma es fundamental. Y aquí tenemos dos espolones. Como vamos por la parte alta, tenemos que ver esos dos espolones. Y aquí en la parte final nos requiere una lectura porque es un final de un surco. Entonces aquí tenemos que saber, pues leer, a ver un momento. En la parte final, después de ver estos dos espolones, pues tenemos que ir tenemos que ver qué es el segundo, yo comentaré, el segundo final de arroyo. Y ya está. Pero bueno, yo creo que es un elemento que con la loma aquí, o sea, con la cotita esta aquí, ya se puede atacar como lo ha hecho él al final desde el camino. Bueno, vamos a ver otras opciones. ¿Veis? Es la misma. Esta es similar. Ha usado los mismos. Aquí vemos aquí se ha separado antes. Yo esta opción, el paso pues lo veo que es un desgaste de energía, aunque hay un recorte grande de distancia. El terreno es el que nos tiene que decir si, oye, pues merece la pena correr el campo otra vez o usar más el camino. Aquí vemos lo que utiliza, lo que es el collado que se sube antes, y aquí lo que es la confluencia de surcos la utiliza para tomar como referencia, y la loma final. Aquí vemos que es similar. Aquí en la parte final, pues en lugar de utilizar el camino, pues la usado. Y aquí otra opción, que es la otra opción, que es la más recta, que tampoco sugiere, tampoco conlleva tanta diferencia de altitud, porque si os dais cuenta, aquí la diferencia de nivel entre un elemento, o sea, entre pasar por el camino y aquí, son solamente dos curvas. ¿Cuál es el inconveniente? Aquí tiene una subida importante que a lo mejor corriendo no puedes hacerla, y esta que es más tendida la puedes hacer y vas corriendo por el camino. El usar este tramo o nos lo va a dar pues lo que nos permita de correr, lo sucio que esté el terreno a la hora de correr. Y luego nuestra capacidad técnica para leer. Aquí se deja caer, y el peligro, porque tienes que ir sabiendo a la altura, te vas cruzando elementos lineales, como son por ejemplo esta vaguada, que tenemos que saber a la altura que estamos. Ventaja que nosotros vamos bajando y este relieve lo tenemos que ir viendo perfectamente. Entonces nosotros, al ir viendo el relieve, pues vamos decidiendo. Aquí este elemento, que es este espolón, es un elemento bueno con esta zona llana y despejada. Pues está bien elegir pasar por debajo. Esa gota con ese espolón también es otro elemento. Ese collado también es muy bueno para pasar. Y una vez que hemos pasado, pues él ha decidido meterse por la vaguada, que aquí es cuestión de pasamos la primera confluencia y en la segunda ya tenemos el ataque. Y esta vemos pues los detalles que ha tenido Pedro, o sea, todo lo que ha ido eligiendo, el collado. Él aquí se va fijando en la vegetación, que si es legible bien,
pero es más interesante leer lo que es el relieve, que nos va a asegurar mejor el este. Bueno, y aquí vemos la última ruta, que aquí hay pues tres posibles opciones buenas. José Manuel nos marca 2, que vemos básicamente que es pues el montículo, el obstáculo que tenemos en medio, pues pasarlo por arriba o por abajo. Aquí vemos que sale recto, sin desnivel, y prácticamente sin subir casi ninguna curva se pone en el camino. Y emplea el camino, que es una línea segura, y desde la curva, pues ya desde ahí ataca el control. Es importante tener claro ese paso. Tenemos que ver esta referencia. Aquí, esta parte final, tenemos que ir con el rumbo bien cogido y usar los elementos que tenemos. Es una zona verde, semidespejada. Se tiene que ver bien todo este elemento y vamos a intentar ver lo que es la loma esta. Y caer a la vaguada. Y desde la vaguada, el elemento que vamos a usar es esta confluencia de arroyos, y ya desde aquí atacamos. Es un ataque muy bueno, porque pasamos la doble confluencia de arroyos y desde la curva tenemos un ataque seguro. La otra opción, pues requiere más desnivel. Si nos damos cuenta, aquí subimos pues prácticamente 2 curvas, 3 curvas más, y vamos más campo a través. La salida es la misma, y aquí empleamos la rambla, las dos confluencias donde confluyen aquí estas dos ramblas con el claro. Evidentemente dejamos el montículo, que es lo que nos va a llevar seguro, a nuestra izquierda, y vamos corriendo por la parte que más cómodo se corra. Pasamos el collado, aquí usamos este límite de vegetación, y aquí él se ha dejado caer por la vaguada y ha empleado el árbol para el ataque. También es cierto que aquí puede llegar hasta la primera confluencia y volver. Otra opción desde aquí que tenemos es el ataque, el continuar aquí y seguir hasta el camino. Y desde el camino intentar seguir. Aquí, ¿qué pasa? Esta curva es probable que no la veamos, pero probablemente desde arriba el relieve este sí lo veamos. Y entonces nos dejamos caer. Este ataque es peligroso. A mí me gusta más la opción de directamente, una vez que hemos llegado a esta parte de la vaguada, correr paralelo a la vaguada hasta llegar al control o al elemento. En función de la visibilidad, ese elemento se podrá ver mejor o peor. Lo que sí que es cierto es que nosotros aquí sí que vamos a ver, o tenemos que ser capaces de ver, esa inflexión. Lo que es ese esporón, que es el que no tiene que parar. Si nosotros vemos que no hemos pasado, digo, y nos damos media vuelta. Bueno, esta es una opción. La otra opción que he visto, que no han cogido, es el camino. Esta elección está regular porque esto es irreal. Yo creo que en ningún momento nadie va a coger y va a subirse a la montaña. Lo normal es salir a curva, usar el trozo de camino y sigues a nivel. Fijaos que no se sube nada y ya me meto en el camino. Esta es una opción rápida, y el ataque que os he dicho al final, que puede ser peligroso, porque si vamos corriendo y no nos damos cuenta, pues nos podemos pasar. Pero bueno, no es mala opción. Porque estas inflexiones del terreno quizás sean difíciles de ver. Pero vamos, lo suyo es eso. Bueno, vamos a ver. Esta es otra opción, similar a la que ha hecho José Manuel, pero aquí nos damos cuenta que él ha seguido, en lugar de saltar desde la curva, directamente ha seguido hasta elegir un elemento. Se gana algo más de distancia para acercarse al control. Pero bueno, esto nos lo va a decir cómo esté el bosque. Si nosotros vemos que el bosque está cerrado y tal, pues podremos seguir y rodear. Aunque eso siempre implica un este. Estas son las otras dos opciones que son similares, donde nos marca una que es cruzando por en medio. Aquí utiliza la loma como punto de ataque,
o sea, como elemento de referencia, o la otra es dar la vuelta al cultivo. Y bueno, esta es la opción que os he comentado antes, que es más sensata que subir por el... Y esta que aquí han hecho espejo, si lo veis al revés, pero es similar a la que nos ha mostrado José Manuel. Y aquí la que nos ha marcado Pedro, que es similar a una de las que ha marcado José Manuel. Aquí marcando elementos. Aquí ha marcado muy bien la confluencia como ataque. Ese elemento sí que es un elemento que si vas corriendo no, es difícil que te lo pase, es una confluencia de torrente. Bueno, y esto básicamente es lo que teníamos. Ahora vamos a comentar. A ver, un momento. A ver cómo puedo poner la pantalla. ¿Cómo puedo hacer la pantalla más grande? ¿Qué pantalla, José Antonio? Pues la que no veo. A ver. Ah, no. Tendrás que compartir toda la pantalla en vez de compartir la ventana que está. Ah, vale, sí. Ah, compartir. Ah, vale. Tengo que compartir esta, ¿no? A ver. No, esta. No, esa no. No sé por qué no veo lo que estás clicando tú. A ver. A ver, un momento. Ahora. Bueno, vamos a ir aquí. ¿Se ve ahora un mapa? Sí, ¿no? Sí, se ve el mapa que parece... Del MON, ¿no? Sí, exactamente. Vale, correcto. Vamos a hablar o quería hablar ahora de lo que es el análisis por carrera. Nosotros, el enfoque de este ciclo se basaba en el planteamiento de la carrera y la ejecución. Para ello, para hacer un mejor planteamiento y una mejor ejecución de la prueba, es importante que nosotros seamos capaces de mejorar. Y un elemento muy importante es el análisis por carrera. Todos sabemos que bueno, nada más finalizar una prueba, todos nos juntamos o solemos buscar algún compañero de categoría, alguien que comparte con nosotros recorrido, y hablamos de los diferentes errores, por donde nos hemos desplazado hacia los controles, en general lo que hemos hecho, las vicisitudes que hemos tenido en la carrera. Y entonces solemos empezar a decir, ¿cómo es posible que yo aquí cometí un error, que me he despistado con esto, que no he leído bien esta parte? Todo lo que nos encontramos. Pero una vez que finaliza eso, y de hecho, hasta incluso durante el viaje, cuando vamos conduciendo, algunos vamos pensando en lo que hemos hecho durante la carrera. Ese análisis posterior o eso, tenemos que enfocarlo de forma positiva o si queremos mejorar. Entonces es un factor importante, un impulso importante para mejorar en la mejora de la carrera. Entonces, una vez que nosotros hemos finalizado, yo desde que estoy haciendo orientación, prácticamente desde la primera carrera que hice, me explicaron, cuando no existían GPS, ni había más una manera de marcar el recorrido, me indicaron que era muy importante o era muy interesante marcar el recorrido por el cual yo había, a ver un momento, esta, un momento, sí, me explicaron que era muy interesante lo que era, una vez que había finalizado el recorrido, marcar por dónde había ido.
y a la misma vez que marcaba por dónde había ido, me iba a ir dando cuenta en qué momento no estaba yo siguiendo, o sea, leyendo mapas. O sea, si yo he llevado una carrera, he ido dentro del túnel, como nos explicaba Alberto, y sé por dónde he ido, cuando yo he finalizado esa carrera, sería capaz, sin tener GPS, de dibujar por dónde había ido. ¿Por qué? Porque había ido durante toda la prueba leyendo por dónde qué elementos había usado para desplazarme, y había ido identificándolos sobre el terreno. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues básicamente, voy a poner un ejemplo. Pues marcaba voy a marcarlo en pequeño. Espérate un momento. Esta es una prueba, esta es la prueba del máximo vomiting en la categoría que realicé, que hice yo en M40. Lo digo para que lo comentéis. Entonces, básicamente cuando yo decidí, cuando me dieron el mapa, hasta el control, pues está indicado. Entonces, ¿yo qué hice? Va efectuando una lectura de por dónde voy a ir. Aquí en este recorrido, en este terreno, que era un terreno que permitía un desplazamiento muy bueno, este tramo, por ejemplo, tenía dos opciones, o varias opciones. ¿Cuál es la opción que elegí yo? Como el terreno es relativamente fácil de correr, que no presenta obstáculos grandes, aquí no tenemos zonas de vegetación espesa, ni tenemos montañas ni barrancos que nos condicionen, pues yo elegí la ruta más recta posible. Aquí había varias, yo vi los elementos que había en medio y las referencias. Entonces, por ejemplo, un elemento muy bueno era este vallado. Yo salí en dirección y ahora mismo puedo deciros perfectamente por dónde fui. Que ahora lo comprobaremos con lo que hice con el GPS. Tomé como referencia el vallado hasta el final. De aquí me fui, crucé la zona de el descampado hasta esta confluencia de muros. Aquí podía haber corrido por un lado o por otro, pero vi que este elemento era bueno para ir dejándolo a la derecha. Salté el muro por aquí, con esta confluencia volví a verlo, volví a saltarlo, y aquí me di cuenta de este afloramiento. Mira, y ahí lo vi muy claro. Y ahí, si no me equivoco, pues ya prácticamente fui en línea recta. Esta zona rocosa fue mi ataque final. No recuerdo si pasé por la izquierda o por la derecha de esta cota. Pero vamos, al final el ataque, la lectura final fue como elección de ataque este cortado, y creo que, sin mal no me equivoco, el control estaba entre las dos rocas. Entonces, esto yo antes lo hacía en todas las carreras, después de acabar. Había veces que me pasaba que me perdía. Entonces, evidentemente, cuando me perdía no sabía dónde estaba, pero siempre al final me relocalizaba en una zona. ¿Qué hacía yo? Bueno, pues entonces cogía, vamos a suponer, aquí por ejemplo, esta ruta que la hice regular, que fue del 10 al 11, del 10 al 11 fue un tramo que salí bastante rápido. Los controles anteriores los hice con una lectura bastante buena hasta el 10, pero aquí pues era una parte de carrera que iba bastante cansado y tal, y fui muy rápido. ¿Qué pasó? Aquí hubo zonas de la carrera en las cuales no sabía por dónde iba. No sabía por dónde iba. Entonces, iba con el rumbo bueno, ¿sabes? Porque yo en este tramo, si mal no recuerdo, aquí una vez que salí a rumbo prácticamente. Recuerdo que pasé por esta confluencia y desde aquí hasta esta zona que me volví a resituar no sabía por dónde iba. Pero aquí, ¿esto qué me hizo? Que en esta zona fui muy lento y aquí intenté leer.
y este terreno precisamente es muy complicado. Si estuviésemos en una zona como Murcia, donde el relieve está más marcado y hay más visibilidad y la zona es mejor, pues hubiese tenido eso. Fue un error por mi parte el no ir llevando una lectura, el no ir leyendo constantemente. Falta de concentración y tal. Entonces, ¿qué enseñanza saqué yo de aquí? Pues evidentemente aquí no sabía por dónde iba. José, Dime. no estamos viendo lo que tú marcas en pantalla, ¿eh? No. No, ahora mismo solo vemos ahí el rotulador, pero parado y no. Lo que tú vas escribiendo Ah, lo vemos. vale. Pero el mapa y el recorrido lo veis, ¿no? El mapa sí. Vale. Bueno, básicamente, a ver si veis esto. Lo vuelvo a repetir. Eh, aquí, por ejemplo, si veis el rotulador, ¿no? No, ¿No? ¿No ves lo que estoy marcando? no, Uf, bueno, pues... Pero el mapa, ahora veis cómo lo desplazo, ¿no? sí. Vale, ya está. Pues tiene que ser algo por algún problema de internet. Bueno, básicamente lo que iba explicando es que hay que marcar el recorrido por donde se va. Y con ese análisis posterior, a mí actualmente, lo que yo hago es un trabajo que hago. Yo al mapa le escaneo al lado el tiempo que he tardado, o sea, lo que es los parciales que me dan, y les pongo unos errores con una distancia. A esto se le puede añadir, que es muy interesante, o sea, con el tiempo perdido, y más o menos calculo el tiempo que he perdido y tal. A esto se le puede añadir el por qué lo he perdido. Yo aquí básicamente no, o sea, aquí no, bueno, aquí en este caso no lo he puesto, pero vamos, a nosotros nos tiene que venir para hacer un análisis de los errores que he cometido. En función de esos errores, tengo que saber qué técnica o qué me ha pasado, pérdida de concentración y tal. Y a través de los entrenamientos, mejorar eso y enfocarlo en eso. Si resulta que yo los errores los cometo cuando aparecen más personajes en escena, por ejemplo, que me influyen otros corredores, tengo que hacer entrenamiento para facilitar la concentración. Bueno. A ver. José Antonio, perdona. Dime. ¿Ese el que se hizo allí en Teruel? No, en Teruel, no, en Ávila. En Ávila, sí. Vale, es que yo estuve también allí y aunque después estuve repasando el mapa, llegó un momento en que como yo no llevaba ninguna aplicación que me grabara la ruta, me perdí por un momento, que luego no supe ver dónde me había perdido ni siquiera en el mapa. Sí, pero Era imagino que muy tú... complicado. Sí, lo ideal, además, eso es un síntoma de que estamos llevando bien, es lo que he comentado, que tú sabes en todo momento por dónde vas y que luego eres capaz de marcar por dónde has ido. Entonces, evidentemente tú a lo mejor, por ejemplo, vamos a suponer que, al control 1 resulta que tú te has perdido en una zona y no sabes dónde estás, pero llegará un momento, por ejemplo, vamos a suponer, tú te vas desplazando, por esta parte. Y llega un momento en que aquí ya no sabes en qué dirección has ido. No sabes si has sido en esta... ¿No? ¿Lo veis ahora? No, se ve ahí, pero está parado. Uf, pero es que eso ya no lo puedo hacer yo, ¿eh? Yo estoy Hazlo con la flechita. con la flecha. Claro. Venga, vale. Si ves, Vale, pues mira. dando con la flecha, Es moviendo que, despacio. por Vale. ejemplo, del control, yo creo fue del tercero al cuarto, no sé, con esa cantidad de muros y referencias Sí, de sí. piedra, los tres primeros fueron relativamente, parecían sencillos, pero luego era, bueno, casi imposible de llegar a discernir entre Correcto. tanto muro, tanta piedra.
Por eso este terreno es muy bueno. Además, yo creo que será probablemente uno de los mejores que hay, o sea, por lo menos de los últimos que yo he corrido por aquí, o sea, en España, y técnicamente es buenísimo, es buenísimo. Te requiere una lectura continua de mapa y tiene muchos elementos comunes. O sea, muchos elementos, tú estás perdido, tú estás en una parte del mapa y puedes perfectamente empezar a pensar que estás en otra. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que utilizar elementos que sean diferentes. Que aquí es muy complicado porque el relieve es muy parecido, el desnivel es muy parecido, hay muchos muros, los senderos eran complicados de ver en algunos sitios. Entonces, tú al final tienes que fijar, por ejemplo, para ir del 2 al 3, en este caso, hay un elemento que es muy claro, que es el sendero. El muro. El muro. El resto son elementos rocosos con vaguadas, donde es complicado. Entonces, un elemento de seguridad que tenemos aquí es el muro. Entonces, interesa, si no quieres correr a través de él, o sea, si no quieres coger y venirte al muro, ir por el muro y seguirlo, aquí llegar a esta confluencia y por aquí volver y bajar, o desde aquí atacar, que no sería mala referencia, pues al menos usarlo mientras que lo veas. O Sí, sea, pero yo no tenía el mismo tendrías mapa. otro... No, Sí, quiero decirte que en la confluencia de los muros de piedra, esos que estaban hechos sí, separando campo, huerta, no sé lo sí, que sí. eso, llegó un momento en que te crees que vas por el camino correcto, ya has cogido el muro correcto Y te has y equivocado, sí. tenías que volver a lo que es el camino marcado y aún así ni contando muros, me pareció muy, muy técnico. Sí, no, evidentemente este terreno era muy complicado técnicamente. Muy complicado técnicamente. Y es muy fácil para las categorías o para las personas que llevan poco tiempo, es complicado. Es complicado. Yo lo he puesto de ejemplo, o sea, lo he usado porque aquí tengo el mapa original escaneado y ahora quiero poner un ejemplo de la aplicación. Cuando nosotros nos encontramos con un terreno de este en el cual tiene una dificultad extra y nosotros no somos capaces porque nos supera los tramos que nos encontramos en la dificultad, tenemos que intentar ir muy despacio y sobre seguro. Entonces, evidentemente, esto que pasa, todos nos hemos perdido. Y yo he habido carreras que abandonar no he abandonado, creo que ninguna, pero ha habido algunas con pérdidas de 40 minutos en un control y dar muchas vueltas y al final te desesperas. Claro, yo no podía ir corriendo, ya cuando me perdí Sí. en el primero ya tuve que ir andando y muy lento para no perder ningún detalle del terreno. Correcto, no, es que eso es lo correcto. Lo correcto es que si mi velocidad de carrera tiene que ser ir andando, voy andando. Si mi velocidad de carrera tiene que ser para ir al control 1 o mi elección de ruta tiene que ser intentar seguir el camino porque es lo que más claro tengo, alargo la ruta todo lo que haga falta. Pero vamos a emplear mejor el tiempo. Imaginaos al control 1. Directamente intentar salir al vallado, del vallado al camino y seguir todo por camino. Hasta, por ejemplo, lo más cercano que tenemos, hasta el mejor punto de ataque, que es la curva del camino. Y aquí ir leyendo piedra a piedra, hasta llegar, andando. Es preferible eso, a lo mejor has tardado en 2 minutos más o 3, que si hubiese sido bien en línea recta, pero no has perdido 15. No sé si me explico. Entonces hay que intentar en este tipo de terrenos ir a la velocidad correcta. En este tipo y en todo. Bueno, para no desviarme. Entonces, nosotros hacemos ese análisis. Hoy en día tenemos una herramienta,
o herramientas que son lo que es a ver un momento, lo que es el GPS, que yo creo que la mayoría lo tenemos hasta incluso con el móvil, se puede uno descargar una aplicación y el resultado es este. Mira, ¿has visto? Aquí pensaba yo que había ido por otro sitio, fíjate. Nosotros una vez que volcamos con... José Antonio, perdona, no se ve. En un momento. Voy a ir a la misma. ¿Dónde lo tengo yo? Espera un momento. Ahora. A ver, ¿ahora lo tengo? Sí. Sí, ahora. Ah, vale, correcto. Pues lo que os iba comentando. Cuando yo puedo coger y con el GPS descargarme el recorrido que he seguido y puedo ver exactamente cómo he ejecutado ese recorrido y puedo ver en las zonas donde he perdido tiempo. Por ejemplo, del control 6 al 7 yo elegí el pasar por este collado y dejarme caer por esa vaguada. Y una vez que llegaba a la zona esta despejada, perdón, a esta zona despejada, ya la primera vaguada, dejarme caer. Aquí, si os dais cuenta, con una aplicación que hay que se llama Quick Route, te descarga el recorrido del móvil o del GPS y lo sobreimprimes sobre esto. Y aquí puedes ver las diferentes velocidades que ha ido llevando. El verde es cuando vas más rápido y el rojo cuando pares. En esta zona fui más lento. Aquí en el paso de esta zona de piedra, si os dais cuenta, se va más lento. Y aquí puedes ir analizando las diferentes cosas que tiene. Este tramo fui rápido, pero hasta que no me resitué aquí, fue curioso porque fui a rumbo. Y prácticamente en esta zona fue donde me resitué de esta zona. Desde aquí, desde el paso del agua hasta aquí, no sabía por dónde iba. Y en la parte final, en el ataque también me desvié. Una vez que pasé esta zona, recuerdo haber leído bien esa zona de piedras ahí, y aquí me desvié hasta que ya me di cuenta que había pasado lo que es esta loma por la derecha, y me costó volver. Porque tú buscabas las colinas, ¿o qué? Sí, ahí intentaba buscar la colina. Aquí el terreno, los que estuvisteis sabéis que había poca visibilidad. Entonces era muy complicado. Por ejemplo, el control 13, aquí después de hacer la carrera, vi dos cosas. Primero, mala elección de ruta, porque del 12 al 13 me dejé caer por esta zona que era rápida, pero claro, bajé bastante y tenía que haber rectificado antes y haber pasado por aquí antes, pero el terreno me llevó hasta la parte inferior. Aquí salí con una planificación mala y la ejecución fue casi peor. Luego, una vez que estoy aquí abajo, ya me di cuenta, digo, no, leí mejor, y entonces aquí fui a curva de nivel hasta que me tragué toda esta subida. ¿Qué sucedió? Que en esta subida no sabía la altura que estaba. No sabía si estaba más en esta zona de rocosa. Mira, una vez que llegué a esta parte, pensaba que estaba aquí. Pero tampoco estaba seguro. Y entonces empecé a bajar tratando de identificar algo. Y si os dais cuenta, pues aquí estuve dando vueltas. Y aquí en rojo, muy lento, la subida muy lenta y tal. Cuando aquí, en este tramo que es complicado, lo suyo hubiese sido optar por casi pasar por el control 16 y emplear un elemento muy bueno que hay aquí. Voy a ver si ahora soy capaz de dibujar. Ahora sí. ¿Veis ese espolón? Exacto. ¿Se ve el dibujo? Sí. Pues ese espolón es el elemento bueno para llevarme.
Entonces, una buena planificación de ruta que hubiese sido... Es al siguiente control. bueno, perdón, sí, del 12 al 13, perdón, sí. Hubiese sido intentar coger este elemento. ¿Cómo se coge? Si os dais cuenta, aquí hay muchos elementos, pero aquí tengo el relieve, que aquí lo hice mal, esa vaguada. Con este control hubiese sido el elemento bueno. Para evitar caer abajo, tengo que alargar el control para coger el control lo más al sur posible. Salir hacia aquí, en rumbo. Esto evidentemente hubiese sido mejor ir más despacio e ir a intentar leyendo toda esta zona, que es muy complicada. Pero esta vaguada es el elemento que fijo para no pasármelo. Y desde aquí, intentar subir. Aquí hay un elemento muy bueno, que es ese cortado. Pasar por arriba y entonces por las colinas ir bajando. Si lo hubiese hecho así, este hubiese sido mi última referencia y desde allí ya el ataque lo hubiese hecho en dirección. ¿Qué sucedió? Que lo ataqué desde una zona donde no sabía a qué altura estaba, si estaba en esta parte o en esta, y al final, cuando iba subiendo por aquí, no sabía a qué altura estaba. Cuando pasé por estos cortados no sabía si era este o ese. Evidentemente yo pensaba que estaba en otra zona y fui ataqué como un pollo sin cabeza. Este control, pues serían 3 o 4 minutos de pérdida que tuve ahí. Pero bueno, interesante. Nosotros vemos nuestra ruta, vemos el error que hemos cometido. ¿Qué es lo que tengo que aprender yo? Que tengo que planificar, que antes de salir, sobre todo en este tipo de terrenos, antes de salir, tengo que ver bien o hacer una buena elección de ruta. ¿Qué me pasó a mí durante la carrera? Que hubo 2 o 3 veces durante la carrera donde eso no lo ejecuté. Uno fue del control del 12 al 13 y otro fue del 10 al 11. En el caso del 10 al 11, la pérdida no fue tan grande porque mantuve el rumbo y al final tuve, dijéramos, la suerte o la capacidad de relocalizarme pronto en esa zona. Si el desvío hubiese sido más grande y me hubiese ido a otro lado y no hubiese sido capaz de resituarme o hubiese cometido un fallo paralelo, el error pudo ser de muchos minutos. Entonces, en una prueba como esta, pues yo al final pues tuve hay un par de errores medianamente grandes que me hicieron pues perder 4 minutos. Que en mi caso, ¿qué fue? Pues fue un error lo suficientemente grande como para no entrar en podium, por ejemplo. Pero bueno, esto es una manera. Interesante, analizamos y aplicamos. Vemos nuestros errores y planteamos unos entrenamientos. Y hacemos que estos errores que cometemos no los cometamos porque hacemos una rutina, hacemos como rutina, o sea, generamos que sea una rutina el antes de salir del control o el llevar siempre el control total de nuestro recorrido. Si te parece posible, le podríamos pasar ahora al oyente el enlace con el programa que utilice, que es Quick Route. Sí, mira, os voy a comentar. Es que he preparado aquí que no sé si seré capaz de verlo. Nosotros lo que hacemos, compartimos, espérate, vamos a ver una cosa. Un momento. Voy a intentar compartir la pantalla con el Quick Route. Entonces, nosotros para compartir la pantalla con esto necesitamos 2 elementos. El Quick Route, que ahora os daré el nombre, es un programa gratuito. Ahí necesitamos 2 elementos. Uno que es, veis la pantalla donde está la carpeta con los diferentes archivos, ¿no? Sí.
Bueno, pues necesitamos el mapa escaneado, que sería este mapa, y luego el archivo donde nosotros tenemos la ruta, que lo puedes descargar en varios formatos. Yo lo descargo en formato FIT. Una vez que hago eso, a ver si... Uy, no. A ver, ¿estáis viendo QuickRoot, la pantalla? Paco? Sí, Sí, vale. José En- Antonio. entonces aquí lo que hago es que busco un archivo. ¿Habéis visto? Me aparecen las pantallas, ¿no, José? Sí. Sí, están apareciendo. Están apareciendo. Entonces aparece aquí tengo que meter dos cosas, lo que es la imagen del mapa y la ruta. Elegimos el archivo tiene que ser, si os dais cuenta, en formato de imagen. Me vengo aquí y voy a elegir, he elegido el archivo en el cual, y ahora me voy donde tengo me voy y elijo la ruta. La ruta, el formato que yo utilizo es el FIT, aunque si os dais cuenta hay varios formatos que los puedes usar. Me voy a buscarlo y me voy al archivo donde yo tengo todos los archivos y elijo el archivo correspondiente a la carrera, que en este caso sería la del 16 del 2. Una vez que los tengo, le doy a OK y entonces me aparece el archivo debajo. Si os dais cuenta, me aparece el archivo debajo del mapa y el archivo del recorrido. Y entonces esto es muy intuitivo, el hacerlo. Voy a poner un par de ejemplos. Voy a poner los dos primeros controles, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago para posicionarlo? Si os dais cuenta, aquí en la ruta, a ver un momento, aquí me va marcando en la parte inferior, me va marcando donde yo estoy. Si nosotros le hemos dado hemos iniciado el archivo de ruta a la misma vez que el pitido de salida, coincidirá el tiempo que nosotros tenemos aquí, el timelapse, que veis aquí debajo que pone timelapse, coincidirá con los parciales. Entonces nosotros nos vamos y nos vamos el primer control, que es donde yo lo tengo, lo marco, ese. Y este lo muevo a la salida, que lo tengo ahí. A continuación me iría, vamos al timelapse que me marca el segundo control, que lo tengo claro porque es una esquina, que es 606. Me voy allí, lo marco y lo pongo coincidiendo con el centro del segundo control. Como tengo también el del 1, también lo haría coincidir con el 1. El control 19 haría lo mismo. Ahí. Este que es otro, ahí. E iría ajustando. Estoy ajustando los controles que está claro que están en el centro del círculo. Básicamente son así. Vale, prácticamente. Bueno, yo para ajustar cada uno de los controles, lo que voy a usar, lo que he comentado, son el parcial acumulado. Y una vez que lo tengo y he ajustado cada control donde la posición de cada control al parcial y a su sitio, entonces marco la parte. Esto sería para posicionar el recorrido y esto sería para hacerlo visible de acuerdo a la velocidad.
Entonces, si os dais cuenta, aquí tengo un margen de velocidades o de colores que me lo asigna de acuerdo a la velocidad. Nos marca que el verde es a 4,40 y el rojo a 13,47. Eso lo podemos variar. Podemos variar el grosor de la línea, si os dais cuenta. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. Hasta incluso cambiar el color. Aquí tenemos varias herramientas que intuitivamente se pueden usar. ¿Para qué nos va a servir a nosotros esto? Pues para lo que os he comentado. Nosotros ahora tenemos el recorrido y sabemos por dónde hemos ido. Entonces, si nos pasa, como antes me has comentado, ¿cómo te llamabas? ¿Con quién he hablado antes? Creo que ha sido Rene. Reme. Reme, si tú llevas tu GPS y resulta que no sabes dónde te has perdido, o sea, no sabes por dónde has ido, con el GPS o con el móvil, que el móvil también puede registrar el recorrido, lo plantas aquí y sabes por dónde has estado. Y entonces te vas a dar cuenta de las vueltas que has dado, de lo cerca que has estado del control, porque muchas veces estamos cerca de un control y no lo sabemos, y te va a servir a ti ese análisis de ruta para saber el error que has cometido y lo que tienes que aplicar. Entonces, bueno, no voy a añadirme más. Como veis, se llama WeRoute y es una aplicación que es muy interesante para usar. Imagino que la mayoría o mucha gente la conoceréis. Bueno, entonces, José Antonio, una pregunta. Dime. Si la organización sube los mapas ya georreferenciados en formato de imagen para que se los descarguen los corredores, el proceso de colocar el track del corredor será más sencillo, ¿no? Entiendo. Lo desconozco. Es que el programa este, yo de momento, creo que hay programas georreferenciados. Creo que hay, por ejemplo, cuando tú te metes en TrackTrack y descargas tu recorrido, directamente está georreferenciado porque el mapa, la aplicación TrackTrack ya lo sube georreferenciado. Pero en este caso esto sería para nosotros sacar una copia de nuestro recorrido solamente. Entonces desconozco esa aplicación. Según tengo entendido, SportDiden está trabajando, no sé si lo habrá hecho ya, que a lo mejor voy ya por detrás, está trabajando en una pinza con datos GPS, donde que también tiene una aplicación que está desarrollando para que tú cuando descargas los datos de los parciales, de los WinSplit, te puedas también tener el recorrido por donde has ido. Pero sí, bueno, ese tipo de tecnologías, vamos, seguro que llegará. sí, llegará a ver, vamos, será el futuro. Que será para que todos los corredores estén georreferenciados. Sí, sí, correcto. Entonces, Perdona, José, ¿has visto lo que ha dicho José Manuel? Que sí, en sí. 3D Run, Sí. perdón, Mira, en 3D Room, no la idea que, bueno, voy a comentar una cosilla. A ver, yo lo diré. Hay un ejercicio que es muy interesante es que no quería comentarlo, muy interesante para el planteamiento de para el planteamiento de las carreras de. A ver, un momento, que cierre. Correcto. Hay un ejercicio muy bueno que a mí me gusta mucho. A ver si soy capaz. Aquí. Pues va a ser que no. Bueno. Ahora, Paco, ¿qué estáis viendo? Solo el mapa en blanco, ¿no? Con el recorrido. Con el recorrido, sí. Solo uno, ¿no? Solo uno. Es que quisiera abrir dos a la vez.
¿Tú sabes, José, cómo ver dos pantallas a la vez? Ah, mira. ¿Lo estáis viendo ahora los dos? Sí. Correcto. Vamos a ver. Hay un ejercicio que es bastante bueno. Un entrenamiento muy bueno para el planteamiento de las carreras de orientación. Este ejercicio consiste en que tú tienes un recorrido impreso en el mapa, con el mapa completo, y tú lo que haces es imprimir el recorrido sin el mapa. ¿En qué consiste el ejercicio? Algunos, seguro que más de uno lo conocéis. En que yo voy a hacer el recorrido con el mapa en blanco. Solamente con este mapa. Con el mapa en blanco. Y evidentemente, si salgo solo con el mapa en blanco, la voy a pasar canutes, porque no voy a tener. O sea, es imposible prácticamente hacer una carrera porque solamente tengo el recorrido. Sería rumbo y talonamiento. Entonces, es prácticamente imposible. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a actuar como debo pensar para planear. Y voy a dibujarlo en el mapa. Voy a salir a hacer el recorrido con el mapa que yo he dibujado o sea, que yo he dibujado sobre el recorrido. ¿Qué hago entonces? Si yo tengo aquí al control 1, ¿qué referencias tengo que tomar yo para llegar al control 1? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tengo que el cruce de caminos está en una carretera. ¿Qué hago yo? Vamos a ver si soy capaz. Me cojo un bolígrafo y dibujo. ¿Qué elementos para llegar al primer control? Pues para llegar al primer control tengo que el cruce de caminos está en una carretera que hace esta forma. ¿No? Y aquí tengo, ¿qué elemento voy a usar yo para, qué ruta voy a elegir yo? Pues aquí voy a coger, por ejemplo, el salir por el cruce de caminos, voy a seguir voy a ir por la carretera hacia abajo hasta el cruce de carretera. Desde aquí voy a coger rumbo este hasta el tendido eléctrico. ¿Qué elemento voy a usar? Pues voy a usar, por ejemplo, este cortado. Una vez que llego allí, que llego a la altura del cortado, desde allí voy a seguir usando como referencia, me dejo caer un poco a curva hasta coger el arroyo y sigo el arroyo hasta la parte alta. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pues dibujar los elementos que voy a usar. La confluencia, aproximadamente aquí dibujo el cortado, el tendido eléctrico, que hace más o menos, esta forma. A ver si puedo borrar. Vamos a borrar ahí. Todo esto tendido eléctrico y la vaguada, o sea, el arroyo. Que aquí, pues entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué ruta voy a seguir? Voy a seguir esta ruta, pues yo evidentemente aquí tengo todos los elementos que tendría que seguir. Espérate, vamos a ver si en pequeño. Iría por aquí. Ay, perdón. Uf. Voy a ver si puedo dibujarlo en otro color. Iría hasta el cruce, del cruce por el cortado, del cortado a la línea al tendido y del tendido al arroyo y del arroyo hacia arriba. Esa sería la manera de ir. Aquí iríamos buscando diferentes elementos
para dibujar, o sea, para tomar como referencia. Del 1 al 2, pues lo mismo. Yo, evidentemente, esto lo que pasa es que cada vez, disculpadme, que cada vez que tengo que mover de pantalla, se borra lo que dibujo. Del 1 al 2, pues tendríamos lo mismo. Tendríamos una... Perdón. Una confluencia entre el tendido eléctrico. Perdón, dibujaríamos el tendido. A ver. Uy, qué mal que lo estoy haciendo. Tenemos un tendido eléctrico que va por aquí. Una carretera que va por aquí con una confluencia. Aquí del tendido eléctrico bueno, esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Y aquí dibujaríamos y aquí vemos que el control lo tenemos, perdón. Uf. Y el control lo tenemos en un espolón. ¿Qué ruta habríamos elegido para ir del 1 al 2? Pues vamos a suponer, disculpadme todo lo que he dicho, fuera. Elegimos la ruta que vamos a hacer del 1 al 2. La ruta del 1 al 2 está en un espolón. Aquí tenemos elementos lineales que nos llevan y tenemos elementos de paso. Nosotros nos dejamos caer al tendido eléctrico, vamos a estar cruce. Desde el cruce cogemos a rumbo hasta coger el sendero con esta loma que tenemos aquí como referencia. Aquí seguimos por la referencia hasta el cultivo. Con el camino, tenemos un camino que cruza. Y por aquí tenemos un límite de vegetación con un espolón. Vamos a pintarlo de otro color. Ese límite de vegetación que tenemos ahí. Entonces, ¿nosotros qué elementos vamos a usar? El cruce, perdón. Espérate. Ese cruce, ese sendero, la loma, el cultivo con el sendero y el límite de vegetación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esos elementos, dibujarlos aquí y ejecutarlos. Entonces nosotros haríamos lo mismo. A ver un momento. Es que no. Nosotros aquí dibujaríamos ese camino ahí, con ese tendido eléctrico, esa loma, ese sendero, con ese sendero también que nos lleva
a otro sendero y a ese límite de vegetación. Uy, al final lo he hecho esto regular. A ver, esto es más fácil explicarlo y verlo en papel que de otra manera. A ver, nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser dibujar sobre el papel los elementos que usamos. Quizás este control, voy a poner otro más sencillo para no liarme yo. Para ir del 2 al 3. ¿Qué ruta voy a elegir? Voy a coger e ir por la parte de arriba por el claro, siguiendo el gris, paso el cortado y de aquí paso la vaguada, caigo a la siguiente vaguada y al control. La ruta sería esta. Por la parte de arriba, zona semidespejada y claro. ¿Qué elemento voy a tomar yo aquí? Pues tomo ese cambio, el ir por la parte amarilla, por el gris, pasar por el cortado, por encima con la vaguada, coger a rumbo y volver a la siguiente vaguada. Y línea de parada tengo ese cortado. Y aquí lo que sí tengo que ver es que está en una vaguada y tiene el cortado debajo. Entonces nosotros aquí vamos a dibujar para hacer el recorrido solamente con esta información. Lo que yo haría sería dibujar los elementos que he visto. Entonces, tengo un espolón de salida, que es ese, una vaguada, otra vaguada y otra vaguada. Sería así prácticamente. Quizá los ejemplos que estoy eligiendo son complicados para la primera vez que se hace. ¿Qué voy a hacer yo? Pues con estos elementos que he dibujado, con ese cortado que he puesto ahí, yo sé que la ruta tengo que seguir siguiendo, pasando por la parte de arriba del cortado y también dibujo la otra referencia que tengo que tener, que es esa vaguada, que es esta misma de aquí. Perdona, Paco. A ver, discúlpame. Vamos a ver. Bueno, el ejercicio de lo que se trata es de tú marcarte las referencias que tienes sobre un mapa en blanco y luego ejecutarlo. Este ejercicio se puede hacer en casa, que al final no deja de ser a ver un momento. Un momento. Sí, ¿no? Sí, espera. Dime. Nos pregunta cómo sacas el archivo solo con el trazado. El archivo con el trazado se tiene que sacar se puede sacar con el OCAD, si lo has dibujado el recorrido en OCAD, o con otro archivo. Lo único que hace es no ponerle el mapa debajo. O con el Conde. El Conde normalmente, si lo usáis, o el Purple Paint, da la posibilidad de solamente sacar el este.
Entonces, a ver, básicamente, disculpadme, pero es que no me he explicado nada bien, ¿sabes? A ver, un momento. Un momento, es que no soy capaz. Pues son también las 9:30. Sí, sí. Bueno, disculpadme, pero es que me he liado ahí con el ejercicio este. Y de lo que se trata es de marcar los elementos que tú vas a usar en la elección de ruta, o sea, para planificarlo, marcarlo sobre el mapa y hacer ejercicio. El recorrido, la verdad es que el mapa que he elegido no es el mejor para ello y por eso me ha costado trabajo explicarlo. Esto se puede hacer en casa, sí, teóricamente, y también se puede hacer sobre el terreno. Sobre el terreno, lo bueno que tienes es que tienes la opción de salir con el mapa, con la información que tú has dibujado y con una copia del mapa original. Y entonces en cualquier momento echar mano de él. Entonces, el hecho de habituarte a hacerlo así te dará facilidades para la hora de la planificación de esto. Y nada, otro tema que antes habías comentado es lo de descargar los recorridos en el Quick Route. Entonces, os comento. A ver, un momento. Ah, mira, sí. Una de las opciones que hay es que nosotros, que era un ejercicio que quería hacer, lo que pasa es que ya son 1:30. Paco, 10 minutillos. Sí, sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los tramos a ver un momento. Se ve el primer recorrido, el recorrido de. A ver. No, solo se ve el mapa. Ah, vale. ¿Solo se ve el mapa con el primer control? Sí. Vale. A ver un momento. Este no. Ahora ya lo tengo yo. Entonces, en este tramo vamos a ir eligiendo, si os parece, diferentes rutas para ir dibujando. Entonces, este es un ejercicio en el cual nosotros vamos a ir viendo qué decisiones toman diferentes corredores. Aquí hay varias posibles. Desde el control 1 al 2. Tenemos una opción que es ir a curva de nivel, coger el sendero y desde aquí prácticamente sin No, subir. no se marca, no sé. ¿No se marca? ¿No se marca? No. Ah, pues entonces ya está. Bueno, escúchame, lo que os quería comentar. El tema de. Ok. Un momento. Bueno, imagino que todos conocéis la aplicación del Track. ¿Se está viendo, Paco? Sí. Yo creo que se ve. Entonces, con esta lo que vemos son las diferentes elecciones, o sea, las diferentes opciones que tenemos. Nosotros aquí voy a intentar dibujar. ¿Se ve la paleta de dibujado, Paco? No, no se ve, pues. ¿No se ve? No. Ah, pues entonces nada. Bueno, aquí nosotros podemos dibujar las diferentes rutas y a la misma vez podemos ver las rutas de los diferentes corredores. Simplemente a título de anécdota, pues para que veáis. Ahora se ven las rutas de los corredores. Sí.
Se ven las diferentes rutas y la ejecución. Aquí, por ejemplo, dentro de las diferentes rutas, gran parte de la gente ha elegido la parte inferior para ejecutarla y, por ejemplo, aquí tenemos a ¿cómo se llama? Nogueira, a Luis Nogueira, que cogió la parte norte para asegurarse el control y correr por una parte, por la parte más rápida. Y otros cogieron esta. Si os dais cuenta, vemos la ejecución de cada uno de ellos. Y aquí se ve también como que no siempre la ejecución coincide con el planeamiento. Aquí hay corredores que en la parte final ¿veis? Que algunos cometen errores. Si os dais cuenta, Nogueira, que eligió, a ver, un momento. Si os dais cuenta, en la parte superior, Nogueira eligió la ruta que se separaba más de la línea recta, pero prácticamente es el mejor o de los mejores tiempos que llegó ahí, porque no José, cometió error. pero eso también va en función de a la velocidad que corra Claro, Nogueira. claro. Sí, Eso, pero en este caso estamos hablando, estos son los recorridos de los corredores de élite. Y la velocidad es muy parecida. También hay diferencias entre ellos. Hay algunos que van más rápido que otros, tienen más velocidad que otros y tal. Pero si os dais cuenta, los tiempos son muy similares. O sea, los tiempos que tardan, estamos hablando que de que han llegado ahí en 10 segundos, un tramo larguísimo, donde uno va por un sitio y por otro. Nogueira ha elegido la ruta larga y los otros han cogido la ruta más recta. Algunos, otros han cogido esta que es mixta. Entonces, a lo que yo iba es que las rutas que nosotros elijamos las tenemos que planear de acuerdo a nuestra capacidad técnica. Y a lo que hemos visto antes del planeamiento y la ejecución. Y ya está. Básicamente, pues eso. Es lo que hay. ¿Qué tenemos que hacer? Pues planificar bien la ruta, ejecutarla bien. Después de que hemos realizado las carreras, hacer un análisis de la misma, ver los errores y entonces, de acuerdo a ello, planificar una rutina de entrenamiento, que es una rutina que luego vamos a llevar en la carrera. Y lo mismo, vamos a ir a otra carrera y así, en ese proceso de ir ejecutando eso e ir cada vez entrenando, iremos mejorando el rendimiento. Interesante, pues fijarnos en las diferentes rutas que se eligen y en las posibilidades que ofrecen todas las rutas. Evidentemente, la ruta norte es más sencilla, requiere una ejecución más sencilla y tiene menos posibilidades de error. La ruta por la parte sur, pues requiere una mejor lectura. El ejemplo de los élites, pues aquí vemos que todos van prácticamente bien y salvo algún pequeño error, todos lo hacen bien. En el caso de nosotros, que tenemos un nivel menor, pues tenemos que adaptarnos a los conocimientos que tenemos y ya está. Y básicamente es eso. Y nada más, Paco. Ya lo que... una pregunta. Sí. ¿Vosotros usáis la aplicación del Instituto Nacional Geográfico en el móvil para grabar rutas? Uy, yo no. No. No sé si alguno de los... Es que se graba muy bien las rutas, pero tengo un problema, no sé descargármela para utilizarlas, como has hecho tú. Hay otras aplicaciones que te pueden servir, ¿eh? Ahora mismo, para usarla con el móvil, por ejemplo, para llevar el móvil en una riñonera y grabarías
tu ruta perfectamente. Yo creo que el Quick Route este lo puedes usar. No sé. No, lo que hay que ver es el archivo. El Quick Route permite descargarse los archivos de ruta en varios formatos. Dice José Manuel que se puede hacer con el IGN, como tú dices. Pero yo lo desconozco. José Manuel igual. Yo, perdón, yo he utilizado el IGN para hacer alguna ruta en bicicleta de montaña y la verdad es que luego es un problema descargársela porque no es muy intuitiva la aplicación. Por aquí dicen que Wikiloc es muy fácil. Wikiloc es muy fácil. Sí, y hay, por ejemplo, mi FIC de una aplicación, cualquier aplicación para si sales a correr o con la bici, la misma de Google, pues te graba el trail y luego te lo puedes descargar fácilmente. Vale, gracias. De nada. No, comenta que el mejor formato y más estándar es GPX. Yo el usar el formato FIT es porque yo tengo un reloj Garmin de el más sencillo que existe, el GPS Garmin más sencillo que existe, y me da la opción de descargármelo en Garmin Fit, que creo que es el formato que utiliza. Entonces es relativamente... El programa, el Quick Route es muy sencillo. O sea, es un programa muy intuitivo. Ahora hay relojes muy baratos, por ejemplo, el de Xiaomi, que por 25 € te permiten, sales a correr y te graban una ruta, luego te la puedes pasar, te la puedes ver en el móvil, la puedes pasar al ordenador. Y en ese sentido se ha democratizado mucho porque no tienes que comprarte un Garmin que cuesta 100 o 150 €, sino que con relojes bastante más baratos puedes hacer ese mismo seguimiento. No, sí, yo tengo una pulsera de Samsung que esa me graba la ruta. Lo que no he experimentado todavía es descargarme la ruta, me graba la ruta, todo Pues lo que hago. tiene que haber una misma aplicación de Samsung que te permita descargártela, seguro. Lo buscaré. Pondremos información en la web sobre sistemas que sean fáciles y asequibles. Y bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Pues José, muchas gracias. Al otro José Antonio de la Ford, que está detrás, muchas gracias. Y a todos vosotros, pues un placer como siempre. Tus explicaciones son muy buenas. Y a todo el resto, cuidaros, mucha salud y nos vemos en la próxima que organicemos. Un abrazo a todos. Gracias. Venga. Hasta luego y gracias a todos.